Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, echo un vistazo a mi vida y me doy cuenta de que no queda nada. Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gangsters. Lanzado en 1995, Gangsta's Paradise es una de las canciones más icónicas del hip hop de los 90, pero también una de las más profundas. Aunque muchas personas la recuerdan por su enorme éxito comercial, su aparición en Dangerous Mind o por su sonido oscuro y irreconocible. La canción funciona como una reflexión compleja sobre la violencia, la marginalidad, la desesperanza y la lucha interna entre sobrevivir y conservar la humanidad. Lejos de glorificar la vida criminal, Coolio construye una narración donde el supuesto paraíso del título es en realidad una prisión psicológica y social. Es una crítica al entorno que produce violencia, a la ilusión del poder que ofrece la calle y a la sensación de estar atrapado en un destino que parece imposible de cambiar. Hablando del contexto cultural de la canción, para entender que hay que situarla en los años 90. El hip hop atravesaba una etapa donde el gangsta rap dominaba culturalmente, especialmente desde la costa oeste. Muchas canciones retrataban la vida callejera, a veces como denuncia, otras veces como expresión cruda y otras como una mezcla entre ambas. Coolio apareció en ese contexto, pero con esa canción hizo algo distinto. En lugar de centrarse en la agresividad o en la ostentación, presentó una mirada introspectiva y vulnerable. No habla desde el orgullo absoluto, sino desde la conciencia de deterioro. La canción también coincide con un momento social, donde muchas comunidades afroamericanas en Estados Unidos enfrentaban pobreza estructural, violencia urbana, encarcelamiento masivo y falta de oportunidades reales. Coolio transforma ese escenario en una meditación casi filosófica. La apertura como una reinterpretación bíblica. La canción inicia con una de las frases más famosas de la música popular. As I walk through the valley of the shadow of death. Es una referencia directa al Salmo número 23, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. En el texto bíblico, esa línea expresa confianza en la protección divina incluso frente al peligro. Coolio la subvierte. En su versión, la frase ya no transmite esperanza, transmite resignación. El narrador no camina con fe, camina aceptando que la muerte lo rodea. Esto establece desde el primer segundo el conflicto central. La espiritualidad existe como referencia cultural, pero ha perdido su capacidad de rescate real. Es un mundo donde incluso la religión parece insuficiente para romper el ciclo. Utiliza la construcción del paraíso como ironía. El título es una contradicción intencional. Un paraíso probablemente implica paz, plenitud y liberación. Aquí significa lo opuesto. El Gangsta Paradise es una existencia donde la violencia es cotidiana, la paranoia es constante, la muerte probable y la libertad es ilusoria. Coolio usa la palabra paraíso para señalar cómo ciertos estilos de vida pueden venderse como aspiracionales cuando en realidad son autodestructivos. Desde afuera, la figura del gángster parece poderosa: respeto, control, dinero y autoridad. Desde adentro, hay miedo permanente y vacío existencial. La canción desmonta ese mito. La normalización de la violencia. Uno de los elementos más inquietantes es cómo la letra muestra la violencia como rutina, no como excepción. Been spending most of their lives living in the gangsta's paradise. La repetición convierte la experiencia en algo casi mecánico. No hay sorpresa ni shock, solo costumbre. Esto refleja una de las ideas centrales del tema. Cuando una persona crece rodeada de violencia, deja de verla como anomalía, se vuelve paisaje. Coolio retrata cómo la exposición constante puede alterar la percepción moral, haciendo que lo extremo parezca normal. No porque la persona sea inherentemente cruel, sino porque el contexto la moldea. El conflicto interno del narrador. Lo que hace poderosa esta canción es que el narrador es plenamente consciente de su situación. No está engañado, no romantiza su vida, sabe exactamente dónde está parado. Cuando dice I'm 23 now, but will I live to see 24? No está exagerando para sonar duro. Está expresando una expectativa real de muerte temprana. Esa línea condensa una tragedia social. Cuando alguien tan joven considera improbable llegar al año siguiente, significa que el futuro ha dejado de sentirse real. La vida deja de proyectarse hacia adelante y se reduce al presente inmediato. Esto destruye la posibilidad misma de imaginar cambio. Y cuando no puedes imaginar futuro, sobrevivir reemplaza a vivir. La identidad como prisión. Otro gran tema es cómo el entorno impone identidades.
El narrador parece atrapado por una versión de sí mismo que ya no puede abandonar. Hay una expectativa externa: ser duro, agresivo, dominante, implacable. En ciertos contextos, mostrar la vulnerabilidad puede percibirse como peligroso. Entonces, la dureza deja de ser una elección y se vuelve armadura obligatoria. Pero esa máscara termina consumiendo a quien la usa. Cullio muestra cómo el personaje ha internalizado ese rol hasta el punto de sentir que ya no existe fuera de él. Es una pérdida de individualidad. La crítica social de la canción, una de las líneas más importantes dice: "Why are we so blind to see that the one we hurt are you and me?" Aquí la canción deja de ser autográfica y se vuelve colectiva. Cullio señala que la violencia no está aislada. No existe una división simple entre ellos, como criminales, y nosotros como la sociedad. El daño circula. Todos forman parte del sistema que lo produce. La canción critica la tendencia social a condenar los síntomas sin analizar las causas. Pobreza estructural, segregación, abandono institucional, falta de educación y ausencia de movilidad social. No excusa decisiones destructivas, pero exige entenderlas desde un contexto. La dimensión espiritual. Aunque la canción es oscura, está llena de lenguaje religioso, referencias bíblicas, tono de confesión, coros casi litúrgicos. Esto sugiere una lucha espiritual. No solo se trata de escapar de la violencia externa, sino de rescatar el alma de la corrupción interna. El personaje parece debatirse entre dos fuerzas: redención y condena. Pero la redención nunca llega claramente. La canción permanece suspendida en la incertidumbre. Ese final abierto la hace más poderosa, porque refleja una realidad donde las soluciones no son simples. El uso del sample de Stevie Wonder. La base musical proviene de Pastime Paradise, de Stevie Wonder. La canción original habla de personas atrapadas en ilusiones y nostalgias que les impiden vivir plenamente. Cullio reutiliza esa idea y la traslada a un entorno urbano violento. El sample no es casual. Conecta ambas canciones a través de una crítica compartida: vivir atrapado en una falsa promesa. Stevie habla de ilusiones idealizadas. Cullio habla de la ilusión del poder callejero. En ambos casos, el paraíso es una fantasía que impide enfrentar la realidad. La interpretación vocal de Cullio. La fuerza emocional del tema no está solo en la letra. Cullio rapea con una mezcla extraña de amenaza, cansancio, reflexión y desesperación. No suena eufórico ni celebratorio. Suena agotado, como alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo una identidad pesada. Esa interpretación le da humanidad al personaje. No es un estereotipo criminal, es una persona rota, intentando comprenderse. La paradoja central de la canción, la gran tragedia de Gangsta Paradise, es que el narrador sabe que está atrapado y aún así no puede salir. Esa es la verdadera prisión, no la ignorancia, sino la lucidez sin escape. Sabe que el sistema lo destruye, sabe que su identidad lo consume, sabe que probablemente morirá joven, pero no encuentra alternativa tangible. Eso convierte a la canción en algo devastador. No habla de caída repentina, sino de deterioro consciente. El mensaje final, Gangsta Paradise, no glorifica la criminalidad, la desmonta. Expone cómo ciertos modelos de masculinidad, violencia y supervivencia pueden parecer empoderantes, mientras destruyen lentamente a quienes los encarnan. Cullio plantea una pregunta profundamente incómoda: ¿qué ocurre cuando una sociedad crea condiciones donde la destrucción parece la única forma visible de poder? La canción sigue vigente porque ese conflicto no ha desaparecido. Sigue existiendo en lugares donde la desigualdad convierte la violencia en lenguaje cotidiano y donde muchos jóvenes crecen sintiendo que el futuro es una promesa hecha para otros. Por eso, Gangsta Paradise sigue resonando décadas después, porque no habla de un barrio, una época o un género musical. Habla del costo humano de vivir sin horizonte. I don't even know what the hell you guys are talking about that song, but I know it's about gangsters. Nah, it's about life, because you living in a gangster's paradise also.